Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Ya son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 22 de marzo del año 2023. Y usted sintoniza en este momento en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede sintonizar en su teléfono celular, en su móvil inteligente, con la aplicación Media Group, Actualidad Media Group, que usted descarga de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Mucho gusto. Recibo también el saludo de Saed Abón en Florida, Sibel Ríos en Richmond, Alfredo González en Toronto, Juan Bautista González en una Caracas que ya exhala el sopor típico de la Semana Santa, Guillermo Lozada en Nancy Herrera en Valencia, Venezuela. Enrique Romero desde La Azulita, Estado Mérida, también en Venezuela. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Janet Prieto está celebrando los 79 años de su mamá, Mari Cordero de Prieto. Muy bien, están en Georgia. Pepita Zampera. Abrazos para Barbarita desde Houston. Gracias a todos por reportar la sintonía con tanto cariño de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días a toda la audiencia. En la producción general está Laura Rodríguez. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días desde Madrid. Saludos a todo el equipo y saludos a toda nuestra audiencia. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, equipo. Buenos días, César. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy no tengo el santoral. Sí, debe estar por aquí, ya te lo buscamos. Ya iba a decir aquí el santoral, pero no me lo pusieron. Laurita lo está buscando. Bueno, voy directo entonces al calendario astrológico. Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Aries. La luna de Aries es la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para competir, la luna para plantearse retos, es la luna para tomar decisiones sobre la marcha. Por eso decíamos que era la luna de aquel personaje, Eudomar Santos, que decía, como vaya viniendo, vamos viendo. Una buena luna, por ejemplo, para iniciar una dieta para adelgazar. Eso está muy bien. Y advierten aquí que las decisiones, lo que se decida con esta luna va a comenzar muy rápido, pero también va a terminar muy rápido. Nada es permanente con esta luna. Luna creciente en Aries, Sol en Aries, cuando nos amanece el miércoles 22 de marzo del año 2023. Es el día de Santa Lea. Y Santa Calínica. Santa Calínica. ¿Calínica? No la conozco. Y Lea, bueno, en fin. Continuando con nuestro, para el día de hoy entramos la agenda del día de hoy. Vamos a conversar con Mariana Párraga de Reuters en Houston a propósito de la situación de PDVSA en Venezuela y el nuevo ministro del petróleo, Pedro Tellechea o Telechea. ¿Quién es él? En Nueva York vamos a conversar con el periodista chileno José María del Pino. El Senado chileno aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal de 45
a 40 horas. En Ciudad de México vamos a hablar con Ivonne Melgar. Ella es periodista. Llegó a México John Kerry en su 7ª visita a México y llegó haciendo las paces, elogiando y abrazando a López Obrador. Vamos a conversar con el escritor Luis Moros, quien nos presenta su libro El poder de la persuasión. Y supongo que también hablaremos con Fernando Arriaza, porque ya terminó el clásico y terminó con un juegazo, un ponche histórico, el de Ohtani a Trout. Y el tema de hoy es el Día del Agua, el Día Internacional del Agua. Y los servicios de agua potable, saneamiento e higiene son vitales para la salud, el desarrollo infantil y el progreso social y económico. El agua es una necesidad humana básica requerida para beber, apoyar el saneamiento y mantener la vida y la salud. Claro, Daniel está poniéndonos las aguas de marzo. Claro, dale volumen, Daniel. Y para hablar de esas aguas de marzo, muy buena idea, Daniel. Según el reporte que se dio a conocer ayer en la víspera de la primera conferencia sobre el agua de Naciones Unidas en más de 45 años, el 26% de la población mundial no tiene acceso al agua potable. El 46% carece de instalaciones básicas de saneamiento. 1 de 4 personas no tiene acceso al agua. Eso lo vamos a abordar con Teresa Navarro, directora de la Cátedra de Agua y Sostenibilidad de la Universidad de Murcia, y con el profesor Henry Briceño, investigador del Instituto del Ambiente de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Nuestras efemérides para el día de hoy: el 22 de marzo de 1887 se funda en Colombia el periódico El Espectador. El 22 de marzo de 1895, los hermanos Auguste y Louis Lumière proyectan en la Sociedad de Fomento a la Industria Nacional de París el primer documental de la historia a modo de película llamada Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. El 22 de marzo de 1933 se inaugura el campo de Dachau. Es el primer campo de concentración de los nazis y apenas cuando están llegando al poder. El 22 de marzo de 2022, una jueza británica autoriza aplicar la eutanasia pasiva a una paciente. El 22 de marzo del 2005 se inaugura el Decenio Internacional del Agua, establecido por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El 22 de marzo del 2006, la banda terrorista ETA anuncia el alto al fuego permanente y verificable. El 22 de marzo de 1824 nació Charles Pfizer, químico y farmacéutico alemán, cofundador de la farmacéutica Pfizer Charles & Company, en 1849 junto a su primo Charles Earhart, en Brooklyn, Nueva York. El laboratorio Pfizer es el más grande en el sector farmacéutico mundial. El 22 de marzo de 1832 murió el gran Johann Wolfgang Goethe, von Goethe. El 22 de marzo de 1923 nació Marcel Marceau. Y hoy está cumpliendo, está cumpliendo 47 años Reese Witherspoon. Y el 22 de marzo de 1939 nació George Ben. Y el 22 de marzo de 1943 nació George Benson. 22 de marzo de 1963 se lanza el primer álbum de los Beatles. El editorial con César Miguel Rondón. El Papa Francisco pidió hoy que se ayude a preservar el agua, un bien que escasea, e instó a que no sea objeto de derroche, abuso
o motivo de guerras. Esto durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. También aseguró el Papa que reza por el éxito de los trabajos de la Conferencia sobre el Agua que se celebra en Nueva York, para que se aceleren las iniciativas en favor de quienes sufren la escasez de este bien primario. El bien primario siempre se le refirió en los medios tradicionales de manera eufemística como el vital líquido. Y es que sin agua no podemos vivir. Leo lo siguiente: un nuevo reporte dado a conocer ayer, en la víspera de la primera conferencia sobre el agua de Naciones Unidas en más de 45 años, asegura que el 26% de la población mundial no tiene acceso a agua potable y que el 46% carece de instalaciones básicas de saneamiento. 1 de 4 personas no tiene acceso a agua potable. El Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos del 2023 presentó un oscuro panorama sobre la enorme brecha que se necesita cubrir para cumplir con los objetivos de Naciones Unidas de garantizar el acceso de todas las personas a agua limpia y saneamiento para el 2030. Richard Connor, director editorial del reporte, dijo en conferencia de prensa que el costo estimado para alcanzar los objetivos es de entre 600.000 millones y $1 billón anuales. Pero Connor señaló que es igualmente importante forjar alianzas con inversionistas financieros, gobiernos y comunidades de cambio climático para garantizar que se inviertan los fondos de formas que sean sostenibles para el medio ambiente y capaces de proporcionar agua a los 2.000 millones de personas que no tienen acceso y saneamiento para 3.600 millones de personas necesitadas. En el Día Mundial del Agua, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice: el Día Mundial del Agua de este año nos recuerda nuestro papel individual y colectivo en la protección y el uso y gestión sostenibles de este recurso vital para la humanidad en favor de las generaciones presentes y futuras. Dice también Guterres, de cada 100 habitantes del planeta, 25 obtienen toda su agua de arroyos y estanques abiertos, o pagan precios elevados para comprar agua de dudosa salubridad. Otros 22 hacen sus necesidades al aire libre o utilizan letrinas sucias, peligrosas o deterioradas. Y 44 ven cómo sus aguas residuales vuelven a la naturaleza sin haber sido tratadas, con los consiguientes efectos desastrosos para la salud y el medio ambiente. En resumen, el mundo está dramática y peligrosamente lejos de alcanzar nuestro objetivo de que el agua y el saneamiento se gestionen de forma segura para todos de aquí al 2030. Hablamos de apenas 7 años de diferencia. El reloj indica 9:15 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Hoy la Reserva Federal anuncia si sube los tipos de interés tras concluir la reunión de 2 días de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto en un momento marcado por las turbulencias en el sistema financiero que podrían llevar al Banco Central a frenar su política monetaria restrictiva. ¿Es Rusia ahora un estado cliente de China?, preguntó un reportero al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en la sesión informativa diaria de la Casa Blanca. El portavoz del Consejo de Seguridad, Kirby, en la sesión informativa diaria, dijo: ciertamente es el socio menor, una línea que seguramente resonará dentro del Kremlin y en la sede del Partido Comunista Chino. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken advirtió sin rodeos que Xi corría el riesgo de dañar la reputación internacional de su viaje a Moscú días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto por crímenes de guerra contra Putin. La visita sugiere que China no siente la responsabilidad de responsabilizar al Kremlin, valga la redundancia,
por las atrocidades cometidas en Ucrania, y en lugar de incluso condenarlas, preferiría proporcionar una cobertura diplomática para que Rusia continúe cometiendo esos mismos crímenes. Es una cita textual para el secretario Blinken. Según CNN, el expresidente Donald Trump se prepara para varios escenarios potenciales relacionados con una posible acusación del gran jurado de Manhattan, que investiga un plan de dinero secreto. A pesar de que hay indicios de que la investigación sobre el supuesto papel de Trump en el plan de pagar discretamente a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels está llegando a su fin, aún no está claro si se acusará al expresidente o cuándo podría revelarse esos cargos. Aún así, Trump ha creado un espectáculo mediático sobre lo injusta, a su parecer, que sería una acusación, una medida que probablemente pretendía impulsar su base para generar fondos para su candidatura presidencial de 2024, según algunos analistas. Por separado, el Departamento de Justicia también convenció a un juez federal de que Trump usó a uno de sus abogados defensores para promover un delito relacionado con la investigación de documentos clasificados. Esta es la primera vez que el Departamento de Justicia argumenta que tiene evidencia de que Trump pudo haber cometido un delito. El gobernador Ron DeSantis se sentó con Piers Morgan en la mansión del gobernador para dar una larga entrevista que será televisada por el servicio de suscripción Fox News, Fox Nation. Morgan ha destacado fragmentos del intercambio con el The New York Post, otra propiedad de medios de Rupert Murdoch, donde DeSantis sugiere, de alguna manera, que una candidatura presidencial no se trataría de una primaria con Trump, sino del presidente Joe Biden. Dijo DeSantis: si tuviera que lanzarme, me postulo contra Biden. Al igual que nosotros, es decir, DeSantis y Trump, estamos compitiendo por el voto republicano. Potencialmente, lo entiendo, pero en última instancia, sabes, el tipo en el que me centraré es Biden, porque creo que le ha fallado al país. Creo que el país quiere un cambio. Creo que quieren un nuevo comienzo y una nueva dirección, por lo que seremos muy elocuentes al respecto. Cita textual. El presidente Joe Biden celebró ayer la contribución de distintas personalidades en el mundo de las artes con la entrega de la Medalla Nacional, la mayor condecoración que el Ejecutivo de Estados Unidos concede en ese ámbito. Los 20 premiados en esta ocasión, según destacó, son extraordinarios. El jefe, The Boss is Here, bromeó Biden al presentar a Bruce Springsteen. Calificado como uno de los mayores artistas y narradores de Estados Unidos y cuya obra, según la Casa Blanca, ha capturado la esencia inquebrantable de lo que significa ser estadounidense. A Washington no pudo acudir el cantautor puertorriqueño José Feliciano por encontrarse de gira, pero su ausencia no evitó que el presidente se deshiciera en halagos hacia él. Ciego de nacimiento, comenzó a tocar la guitarra a los 9 años y su música ha contribuido a unir culturas y estilos y ha abierto la puerta a generaciones de artistas latinos, dijo Biden. La Medalla Nacional de las Artes también fue dirigida a la diseñadora Vera Wang por cómo ha conseguido que la belleza y el estilo sean accesibles para todos. Sus vestidos siempre le quedan bien a mi mujer, bromeó Biden. Las actrices Minda Kaling de The Office y Julia Louis-Dreyfus de Seinfeld of VIP forman parte de la lista de premiados, en su caso por cómo han inspirado a niñas y mujeres por facilitar el camino a creadoras de nuevas generaciones, según precisó la Casa Blanca. La artista chicana Judith Francisca Baca, el pintor y escritor puertorriqueño Antonio Martorell Cardona, el empresario y filántropo Fred A. Channer, la cantante Gladys Knight, todos estos fueron reconocidos en el día de ayer. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias de Venezuela, Cuba, Latinoamérica y el mundo. 9:22. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas
a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:24 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Una aeronave hostil fue inutilizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en el estado Apure, fronterizo con Colombia, por violar el espacio aéreo de Venezuela, según informó ayer el comandante estratégico operacional de la institución, el general Domingo Hernández Lares. La Asamblea Nacional de Venezuela levantó en el día de ayer la inmunidad al diputado chavista Ukber Roa, detenido el pasado fin de semana, para que sea sometido a un juicio por corrupción en tribunales ordinarios. La medida fue aprobada por más de las 2/3 partes del legislativo. El requisito constitucional para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria. Arrestar, esto fue incluido en Semafor, aquí en Estados Unidos, arrestar a funcionarios del gobierno por corrupción en Venezuela, que ocupa el puesto 177 de 180 en el índice de corrupción de Transparency International, es raro, lo que lleva a muchos a cuestionar el verdadero motivo de la represión. A medida que Estados Unidos reduce las sanciones a Venezuela, la producción del petróleo del país ha aumentado, creando un, cito, festín para los intermediarios corruptos, según dijo un experto en petróleo de Venezuela al Financial Times. Esto ha llevado a una economía de 2 niveles. Mientras que un nuevo restaurante en Caracas cobra $140 por persona, una maestra de personal aún gana solo $10 al mes. Y ha sido designado como nuevo ministro de Petróleo de Venezuela Pedro Tellechea o Telechea, quien fue presidente de la petroquímica Pequiven hasta enero pasado y comandó el retorno de Monómeros, filial de PDVSA en Colombia, a manos del gobierno venezolano. Se comprometió a aportar al desarrollo económico y social del país luego de que Maduro lo designara en sustitución de Tarek El Aissami. ¿Quién es Pedro Tellechea? Vamos hasta la ciudad de Houston. Allí en la línea telefónica está la periodista de la agencia Reuters, Mariana Parga, especializada como ninguno en la materia petrolera. Mariana, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti. ¿Quién es este señor Pedro Telechea o Tellechea, Mariana? Bueno, Pedro Telechea no es muy conocido, es militar, sabemos eso, sabemos que ha sido presidente de Pequiven antes de ser presidente de PDVSA. En enero lo nombra Nicolás Maduro al frente de PDVSA y pues ahora anoche también lo nombran ministro de Petróleo, que como sabemos es un cargo, se supone que va a mantener los 2 cargos. Es una cosa que no pasaba desde hacía tiempo, que el ministro también conservaba el cargo de presidente de PDVSA. Sabemos que Rafael Ramírez también ejerció los 2 cargos a la misma vez. No es lo ideal, pues no hay supervisor y supervisado, pero como estamos viendo, o al menos es la lectura que yo hago, el gobierno está jugando cuadro cerrado, achicando un poco el tamaño y el alcance de sus principales ministros y poderosos en el gobierno. Mariana, en el mundo del petróleo, ¿cómo se ve esta sacudida impresionante, inédita que está ocurriendo en PDVSA y en otros sectores afines al expresidente Tarek El Aissami? Es sorpresivo porque Tarek El Aissami se había visto como un funcionario muy protegido por Nicolás Maduro. Sabemos que Tarek El Aissami está bajo sanciones por tráfico de drogas por parte de los Estados Unidos desde hace varios años. Sabemos que una parte de la negociación que se había hecho para el retiro de sanciones incluía el retiro de las sanciones a él también. Entonces es sorprendente que ahora en una vuelta de tuerca él renuncie de esta manera en el medio de la investigación por corrupción, que sabemos principalmente está enfocada en el Departamento de Comercio y Suministro de PDVSA, relacionado con la partida de cargamentos de petróleo venezolano sin debido pago. Por tanto, es un escándalo bastante grande, bastante asombroso, y más asombroso aún que el presidente le acepte la renuncia en el medio de esa investigación. Mariana, ¿cómo es posible
vamos a utilizar como referente la cifra que el propio régimen ha dicho, 3.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que se desaparezcan 3.000 millones de dólares por un petróleo que se vendió? El petróleo en efecto fue despachado y cómo es que en ese dinero nunca llegó a caja. Sí, voy a contextualizar los 3.000 millones de dólares porque Sí. creo que de hecho es más y no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Ujú. Los 3.600 millones de dólares a los que se ha referido algunos funcionarios de gobierno, creo que Jorge Rodríguez lo mencionó ayer desde la Asamblea Nacional, también lo había publicado el diario Últimas Noticias hace algunos días. Nosotros lo publicamos ayer en Reuters explicando mejor de qué se trata. Esos 3.600 millones de dólares son únicamente la facturación incobrable de PDVSA. Se refiere a cargamentos que zarparon de Venezuela sin debida autorización de SARPE antes de que se cumpliera una condición de prepago. Es decir, que para que esos cargamentos zarparan debían pagar en full completamente el valor de los cargamentos y no se hizo así. Hubo una auditoría desde hace un año en PDVSA, desde el año pasado en PDVSA, una auditoría muy grande que se terminó con la llegada de Telechea en enero, que arrojó como resultado la pérdida o la desaparición de esos 3.600 millones, pero lo más impresionante no es eso, César Miguel, sino que esos 3.600 millones corresponden a una cifra todavía más grande de 21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar comerciales de PDVSA. 21.000 millones de dólares. A ver, Mariana, a ver si voy entendiendo. Para que se dé la orden de SARPE, tiene que haber un pago previo, ¿cierto? Bueno, PDVSA tenía varias condiciones de facturación, ¿verdad? Ajá. Algunos clientes les cobraba 50% prepago, esa era la condición, vamos a decir, promedio del año pasado, y a otros les cobraba 100% prepago. Ujú. A esos clientes que les cobraba 100% prepago, que lo hacía justamente para evitar incumplimientos de pago, debían cancelar por completo el valor de los cargamentos antes de que los cargamentos zarparan les dieran la autorización de SARPE de aguas venezolanas. Lo que ocurrió desde el 2020 para acá es que hubo un conjunto de barcos que zarparon sin autorización de SARPE y sin que se hubiera verificado que ellos habían completado, que los clientes habían completado el pago de esos cargamentos antes de retirarlos del país. Es decir, el petróleo salió y llegó a destino. Pregunta. Correcto, el petróleo salió y llegó a destino. Muy Se bien. dieron las autorizaciones de SARPE. La investigación ahora es quién dio esas autorizaciones de SARPE y por eso es que meten preso a Antonio Pérez Suárez, que era el director de Comercio y Suministro, el vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Ujú. ¿Quiénes dieron esas autorizaciones de SARPE sin haber comprobado previamente que esos clientes habían pagado los cargamentos? Pérez Suárez también es militar, ¿verdad? Es coronel. Tengo Correcto. entendido. Muy bien. Ahora, el dinero por cobrar esos 21.000 millones de dólares salieron de las bolsas de los beneficiarios del petróleo o no, en otras palabras. Bueno, los ¿Pagaron 21.200 esos señores o no? Sí, los 3.600 son prácticamente incobrables a menos que PDVSA consiguiera una forma de conseguir esos clientes. ¿Quiénes son esos clientes? Es muy importante hablar de la calidad de esos clientes. Ya. Esos clientes son una miríada de compañías pequeñitas, desconocidas, que prácticamente no se pueden traquear, que no tienen dirección física, que no tienen página web, que no tienen presencia en ninguna parte. Y es muy difícil que PDVSA pueda cobrarle a esos clientes, que son prácticamente compañías shell, o sea, compañías desconocidas, el dinero que le debe. Por el otro lado, el otro conjunto de cuentas por cobrar que hay, pues no son incobrables todas. En algunos casos los clientes todavía deben pagar. Hay facturas que tienen, por ejemplo, 180 días vencidas. Es decir, que PDVSA también tiene parte de la culpa aquí. ¿Cuál es la culpa de PDVSA? Bueno, en primer lugar, haber autorizado a los SARPE sin que se hubiera cobrado, verificado el cobro. Y por la otra parte también, no haber hecho seguimiento a la facturación y el cobro como corresponde. ¿Cómo va a haber pasado 180 días de la facturación de un cargamento sin que se haya cobrado? Evidentemente que hay problemas graves con el seguimiento de la facturación y las cobranzas en PDVSA. ¿Alguien habrá cobrado algo por bajo cuerdas? Puede sospechar uno. Muy buena pregunta, César. Totalmente. O sea, no hay dudas de que las autorizaciones de SARPE tienen que haberse dado en unas condiciones irregulares. Los clientes ahora deben explicar si en efecto ellos no pagaron. Ellos tienen que presentar verificación, constancia de que sí pagaron, porque en algunos casos los clientes lo están peleando. Eso es importante también. Los clientes de PDVSA están diciendo, ya va, yo sí pagué. Ajá, entonces si usted sí pagó, ¿cómo pagó?
Ahí está la pregunta de las 64.000 lochas, como decimos los venezolanos, ¿pago en efectivo? Ajá, ¿qué constancia de que el pago en efectivo existe? Todo esto viene por el desorden de los pagos y las cobranzas de PDVSA. Dios mío, o sea que esto es muchísimo peor de lo que hemos sospechado. Así lo creo yo. Ya. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga, ya había advertido, pues es una periodista que maneja como pocos en el mundo el tema petrolero y muy en específico el caso venezolano. Ella es periodista de la agencia Reuters y nos habló desde la ciudad de Houston. Son las 9:34 de la mañana. Cuba es noticia en Conexión Radio. Más del 73% de los cubanos encuestados considera que el sistema electoral de Cuba no es legítimo ni justo, y 36,5% estarían contemplando la opción de la abstención en las próximas votaciones del 26 de marzo, de acuerdo con una encuesta de Cuba Data a la que tuvo acceso Diario de Cuba. En el sondeo, realizado en febrero de 2023 y en el que participaron 1.855 ciudadanos cubanos residentes en la isla, se indagó acerca de la percepción de los participantes sobre el sistema político electoral en Cuba. Los hallazgos diseccionados en un estudio del investigador Aristides Vara Horna revelan, cito, una extendida falta de legitimidad y confianza en las elecciones y el sistema político, así como una elevada alienación política. Fin de la cita. El último informe anual de Estados Unidos sobre las prácticas en derechos humanos califica a Cuba como un estado autoritario y describe el aparato represivo que desde el Ministerio del Interior hasta la Fiscalía de la República contribuye al desamparo legal de los presos políticos. Ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales y tortura, son algunas de las graves acusaciones del Departamento de Estado. El informe detalla que ignorar la situación de los presos, torturarlos y abusar de su condición es una política del régimen. Además, registra los casos más notables de violencia policial en la isla, como el asesinato del joven Zinedine Zidane Batista en Santa Clara, o la masacre de los balseros de Bahía Honda. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, respaldó la orden de arresto dictada por el Tribunal Penal Internacional contra su homólogo ruso Vladimir Putin en una reunión telemática con el ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha agradecido la cooperación de las autoridades chilenas desde el inicio de la invasión. Perú sumó 67 muertos durante las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso luego de que un manifestante, quien quedó herido en enero con 36 perdigones durante una protesta en una ciudad del sur, falleciera ayer en un hospital capitalino. Rosalino Flores, de 22 años, fue herido la tarde del 11 de enero durante una manifestación en la ciudad sureña de Cusco y murió ayer en una cama del Hospital Arzobispo Loaiza de Lima a las 17:30 horas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con el ex vicepresidente Juan Manuel Santos, según ha confirmado desde la presidencia de Colombia en un encuentro de este miércoles para tratar el acuerdo de paz firmado por Santos en el 2006. No entiendo por qué aquí dice el ex vicepresidente Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos fue presidente, no vice. Y leo aquí que Colombia es uno de los 8 países donde las corridas de toros todavía son legales, pero la tradición ha recibido algunos reveses en todo el mundo. Recientemente, con tribunales y gobiernos municipales en ciudades como Barcelona, Medellín y Ciudad de México, emitiendo fallos que han desalentado las corridas de toros. En Colombia, el Senado aprobó una prohibición a nivel nacional en diciembre. La Cámara de Representantes, que rechazó por estrecho margen una prohibición anterior en noviembre, podría abordar la más reciente legislación en las próximas semanas, cuando regrese de su receso de 3 meses.
9:38 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Ucrania y el Fondo Monetario Internacional han acordado un préstamo de $15.600 millones para reforzar las finanzas del gobierno, muy limitadas por la invasión rusa, y recabar más apoyo, asegurando a sus aliados que Ucrania impondrá firmes políticas económicas. El programa ayudará a movilizar financiamiento de los socios internacionales de Ucrania, además de mantener una estabilidad macroeconómica y garantizar el rumbo de la reconstrucción de posguerra, tras la victoria ucraniana en la guerra contra el agresor. Eso, según lo dijo hoy el ministro de Finanzas de Ucrania. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que el banco no se compromete ante los tipos de interés. Lagarde destacó hoy en una conferencia con los observadores del Banco Central en Frankfurt que con la elevada incertidumbre es aún más importante que el ritmo de los movimientos de los tipos de interés dependa de los datos. Esto significa, ex ante, que ni estamos comprometidos a subir más ni hemos terminado con los incrementos de los tipos de interés. Cita textual. El presidente francés Emmanuel Macron defenderá hoy su decisión de forzar planes divisivos para aumentar la edad de jubilación después de que su gobierno sobrevivió por poco a un voto de censura. París vio protestas violentas, incendios callejeros, 10.000 toneladas de basura no recolectada y más de 100 arrestos después de que Macron pasó por alto a los legisladores para aumentar la edad de jubilación de Francia de 62 a 64 años. Lo peor podría estar por venir. La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, advirtió sobre una explosión social en una entrevista con la France Press, mientras en Gran Bretaña, donde la edad de jubilación ya es de 66 años, los ministros retrasaron discretamente los planes para aumentarla a 68. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy con el hashtag La Realidad del Agua. Esto es En Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 9:45 de la mañana. Leo lo siguiente. La Asamblea General de Naciones Unidas ha convocado en Nueva York del 22 al 24 de marzo, de hoy al día viernes, la Conferencia por el Agua, que analizará en profundidad la aplicación de los objetivos del Decenio Internacional para la Acción del Agua para el Desarrollo Sostenible, cuando se cumple la mitad de su período de vigencia. La sequía y la escasez de agua se han convertido en una cuestión estructural que ya no puede abordarse con medidas de emergencia. El cambio climático está agravando un problema que en muchos países es ya grave: la concienciación sobre el ahorro de agua a todos los niveles, doméstico, agroalimentario, industrial, es un pilar fundamental para enfrentar el desafío hídrico. Optimizar la demanda de agua para garantizar su uso racional es imprescindible y debe ir acompañado de un aumento de las inversiones para la mejora de las infraestructuras, tanto de distribución como de saneamiento, de modo que se eviten las pérdidas durante todo el ciclo. Hoy, en el Día del Agua, cuando se inaugura la conferencia, a esto dedicamos nuestro foro de hoy y le quiero dar la bienvenida en primer lugar a Teresa Navarro. La señora Navarro es la directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad EMUASA de la Universidad de Murcia. Vamos hasta Murcia. Teresa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muy buenas tardes, César Miguel. Encantada de estar con ustedes aquí, a celebrar un día tan importante como es el Día Mundial del Agua. Muy bien. ¿Cuál es el panorama que tenemos por delante? Las palabras, leí temprano a manera editorial, las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres,
que sin duda son alarmantes con relación al panorama que tenemos en la actualidad del agua, y eso pues ensombrece el futuro de manera evidente. Pero me gustaría mucho, Teresa, que por favor a nuestros oyentes le explicases qué es lo que nos pasa en el planeta con el agua. Bueno, pues el principal problema, si queremos resumir o hacer una intervención desde una perspectiva global, el principal problema es que estamos hablando de un recurso que es vital, es imprescindible para todos, para desarrollar la vida todos los seres vivos, no solamente las personas. Es imprescindible para nosotros para vivir, para comer, para desarrollar nuestra vida en condiciones de dignidad, para trabajar, por supuesto, pero también lo es para el medio ambiente y para todos los seres vivos que forman parte del ecosistema. Por lo tanto, nos encontramos con un elemento, un recurso natural que es vital, pero que por el otro lado, y esa es la dificultad, se trata de un elemento que es escaso. Es escaso y además está irregularmente distribuido a lo largo de todo el planeta. Y ya no solo en todo el planeta, si nos centramos, por ejemplo, en mi país, en España, sucede lo mismo. Hay una irregular distribución de los recursos hídricos, no solamente temporal, porque combinamos periodos de sequía o de escasez con periodos de fuertes avenidas, sino también geográfica, porque en mi territorio, por ejemplo, en mi país, y esto es perfectamente reproducible a buena parte o a la mayoría del planeta, las zonas norte suelen estar dotadas de una mejor climatología, una climatología más húmeda, que le permite disponer de mayores recursos, mientras que las zonas del hemisferio sur pues están sometidas a un estrés hídrico importante. Por lo tanto, escasez de recursos, irregular distribución temporal y cronológico hace que la balanza esté desequilibrada y que sea muy complejo, muy complicada encontrar la satisfacción plena de todas las demandas. Cuando se manejan estadísticas y se dice de 1 de cada 4 habitantes del planeta no tiene acceso a agua, ¿cómo se llega a ese tipo de conclusión? Bueno, ese tipo de conclusión se llegan a través de informes y estudios que realiza no solamente la ONU, sino los propios estados del planeta y a través de las estadísticas. El problema es la dureza y lo delicado de las cifras que estamos manejando, ¿verdad? Que Sí. 1 de cada 4 personas sufran sequía o escasez, que más de la mitad de la población no tenga acceso al agua potable y al saneamiento, pues lógicamente estos son datos que entristecen mucho y que nos evidencian una vez más que nos encontramos ante un problema muy grave para toda la sociedad. Si a esto le añadimos que para 2050 se estima, las Naciones Unidas estiman que la demanda de los recursos hídricos se va a incrementar en un 55% y que vamos a llegar a un planeta que estará superpoblado, pues obviamente, insisto, tenemos un problema muy difícil porque no podemos perder de vista que estamos hablando de un recurso que es escaso. Teresa, nuestra productora Floralicia Anzola tiene una pregunta para ti. Teresa, por lo que he leído en el informe, hay como distintos tipos de agua y me parece importante que la gente los conozca porque se habla de agua normal o corriente de ríos, agua potable, agua regenerada. ¿Nos puedes explicar cada uno de esos tipos de agua? Claro, mira, vamos a ver, Laura, estos tipos de agua obedecen a la misma razón que vengo apuntando desde el principio. El agua es escasa, tenemos un reto importantísimo porque esta escasez e irregular distribución tenemos que añadirle o tenemos que poner también en esta ecuación el cambio climático, que hace que cada vez los recursos sean menores. Ante este reto tan importante, tan importantísimo, ¿qué hacen los estados? ¿Qué hacen los países para poder satisfacer las demandas de agua para beber, para disfrutar de usos lúdicos, para producir, ¿verdad? Bueno, pues en zonas áridas o sometidas a fuerte estrés hídrico, como sucede, por ejemplo, en mi país y sobre todo en la región en la que yo me encuentro, que se encuentra en el arco mediterráneo, pues los esfuerzos son, y no solo, perdón, también en Israel y en todo, sobre todo en todos los países que están afectados por esa falta de recursos. Bueno, pues como les digo, los esfuerzos son importantísimos para poder aportar nuevos recursos ante esa escasez de los mismos. De modo que, por un lado, tenemos el agua de boca, el agua de beber,
Y obviamente no se puede beber directamente de los ríos o de las masas de agua, ni superficiales ni subterráneas, hay que potabilizarla. Es decir, hay que darle un tratamiento físico-químico para que esas aguas estén en condiciones y podamos beberlas sin contraer enfermedades. De modo que esa es la que denominamos el agua potable o el agua de boca. Cuando nosotros en nuestras ciudades hacemos uso, y también en las industrias que están enganchadas a la red municipal, hacemos uso de ese agua, normalmente vamos al aseo, vamos a la cocina, tiramos del fregadero o tiramos de la cisterna. Esas son las llamadas aguas residuales, también conocidas como aguas grises. Esas aguas no se pueden, por lo menos en Europa y en la mayoría de los países, tenemos que evitar verterlas de nuevo al dominio público, verterlas de nuevo al medio ambiente sin tratarlas, porque estaríamos contaminando las masas de agua superficiales y subterráneas. Exacto. Bien, estas son las aguas residuales. Hablamos de una nueva categoría de recursos hídricos o de aguas que son las aguas regeneradas y las aguas desaladas. Vamos a ver, las aguas regeneradas son las aguas residuales, las aguas grises, que hay que darles un tratamiento antes de verterlas de nuevo al medio ambiente, pero la diferencia entre las aguas depuradas o las aguas grises y las aguas regeneradas es que a estas últimas suponen que a las aguas depuradas se les vuelve a dar un tratamiento adicional para que adquieran una calidad físico-química superior y se puedan no destinar o no volver a tirar al río o a los acuíferos, sino darles un nuevo uso, normalmente agricultura, usos recreativos, el riego de jardines municipales, la limpieza viaria de calles, etc. Y luego, por último, tenemos las aguas desaladas, que son, como se imaginarán ustedes, pues las aguas que se toman del mar, se les somete a un proceso también químico, por la que se quita la sal y se pueden destinar también, en este caso, fíjense, a agua de boca. Podemos beber y hemos bebido en la región de Murcia en alguna sequía importante, hemos bebido y estamos bebiendo agua desalada mezclada con otros recursos de aguas superficiales. Maravillosa explicación. Hablamos Gracias. con Teresa Navarro, directora de la Cátedra de Agua y la Sostenibilidad en la Universidad de Murcia. Has hecho en 2 oportunidades, Teresa, referencia al sitio de España donde vives. Murcia está al sur, está sobre la costa mediterránea, y lo que tiene enfrente es esa costa africana, pues, que es desértica. Y lo que le ocurre a España le ocurre también de alguna manera a Italia, le ocurre a Grecia, que hacia el sur pues son tierras áridas y hacia el norte no tanto. Acabas de explicarnos cómo, por ejemplo, en Murcia trabajan con agua que viene del océano ya tratada. Esta circunstancia, por ejemplo, ¿en qué partes del planeta se repite? Porque claro, ustedes están frente al Sáhara, que es una inmensidad y es lo que uno podría asumir en el imaginario colectivo como el desierto de los desiertos, donde no hay agua por ninguna parte. Pero ¿en qué otras partes del planeta geográficamente tenemos esa circunstancia? Bueno, pues mire, la desalación se utiliza para empezar en la misma África. Túnez y Argelia están desarrollando a pasos además acelerados, agigantados, las plantas de desalación, por lo tanto tienen también una experiencia muy importante en materia de desalación. Todo el arco mediterráneo, no solamente el arco mediterráneo que da de cara al Sáhara y África, nosotros en la región de Murcia concretamente, y Valencia y Barcelona, hacia arriba tenemos de frente a la península itálica, Italia. También aquí hay una actividad importante de desalación. Desde luego la pionera, le puedo decir, en España fue las Islas Canarias, en Lanzarote en 1964, se impulsó, se creó, se montó la primera planta desaladora. A partir de ahí hemos adquirido una experiencia muy importante. Si salimos de nuestro territorio, también vemos cómo en Israel, también por las mismas características, por la escasez, por la falta de recursos, tienen también una tecnología muy avanzada en desalación y en reutilización. Y en muchas ocasiones hemos recibido a delegaciones israelíes que tienen una experiencia muy importante, pero aún así han venido a nuestra región a ver la experiencia no solamente con la desalación, sino también con la reutilización. Porque César, le digo que en Murcia, en la región de Murcia, que tiene 1,5 millones de habitantes, por poner algunas cifras que yo creo que esto les permite a los lectores, a los oyentes les permite
hacerse una idea de lo que estamos hablando, la región de Murcia tiene 1,5 millones de habitantes, como le digo. El 99,% de la población tiene servicios de depuración. El 98% del agua depurada se reutiliza. El 98%. Háganse ustedes idea del aprovechamiento al máximo de cada gota en la región de Murcia. Y el 15% de las aguas usadas o de las aguas regeneradas se utilizan en la agricultura. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas tierras bastante secas, bastante áridas, pero muy fértiles, donde hay un desarrollo de la industria agrícola muy importante, muy avanzado, con una serie de tecnologías extraordinarias, si las ponemos en parangón con otras partes del planeta, donde se llega a hacer incluso, no solamente ya el riego por goteo, que está bastante superado, o los cultivos hidropónicos, sino el riego deficitario controlado. Es decir, se monitorizan las plantas, sobre todo para cultivos leñosos, se monitorizan de forma que se sabe cómo le controlan, monitorizan tanto el grado de humedad como el calor y la necesidad de agua, se sabe en qué momento preciso se le tiene que aplicar el agua a esa plantación. Pues por lo tanto, ante su pregunta, la desalación y la reutilización están muy desarrolladas en las zonas áridas, desde todo el arco mediterráneo, como el propio norte de África y también la zona de Israel. Estamos en nuestro foro en el día de hoy, en el Día del Agua, con el hashtag La Realidad del Agua. Y hemos conversado con Teresa Navarro, directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad en MUASA, Universidad de Murcia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso tengo una pregunta que hacer. El secretario general de Naciones Unidas dijo en su mensaje: no podemos perder ni un instante. Y el lema de la reunión de hoy de Naciones Unidas es acelerar el cambio, con una llamada a la acción para la sociedad. Sé el cambio. Cuando hablamos de el cambio que pide Naciones Unidas y nos piden sé tú el cambio, ¿de qué cambio estamos hablando? Abordamos esto al regreso. Son las 10 de la mañana, esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 107.1, la radio del sur de Miami. Estamos en Conexión Radio. ¿Sabías que existe un documento que otorga poder a alguien para que autorice tratamientos médicos a tu nombre? Conocemos, por ejemplo, el caso de una señora cuyo esposo se descompensó y no quería llamar al 911. El documento, llamado Designation of Healthcare Surrogate, permitió que su esposa autorizara su traslado al hospital y le salvara la vida. Esos son los casos que un abogado como Ángel Martínez, acreditado por el Bar de Florida para ejercer las leyes en el país y director de Martínez Legal Firm, anticipa y atiende, porque, ojo, el marco legal en Estados Unidos es completamente diferente al de nuestros países latinoamericanos. De manera que mejor evítate un problema y llámalo para una consulta gratis al 305-260-6036. 305-260-6036. Recuerda, Planning First. Esto vale para ciudadanos, residentes con o sin estatus migratorio y para extranjeros no residentes que posean bienes en los Estados Unidos. Son las 10:04 de la mañana. Eso es Café Tacuba y déjate caer. Y lo hemos colocado porque hoy está cumpliendo 54 años Emanuel del Real, el tecladista, cantante, guitarrista, el cerebro, pues, de este grupo mexicano Café Tacuba. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias de este momento, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron la pasada madrugada, es decir, la de hoy, ponen aquí la del 22 de marzo, 16 de los 21 drones Shahed 136 de fabricación iraní que Rusia lanzó en las primeras horas de este miércoles contra Kiev y las regiones de Zitomir y Khmelnytsky, al oeste de la capital. También informarte que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó hoy a las tropas de las Fuerzas Armadas ucranianas que defienden la ciudad de Bakhmut, en la región del este de Ucrania, Donetsk, según lo anunció la oficina del presidente. Tengo el honor de estar aquí hoy en el este de nuestro estado, en el Donbass, y condecorar a nuestros héroes, dijo Zelensky, dirigiéndose a las tropas en un video de la visita distribuido por la administración presidencial. Gracias por proteger nuestro estado, nuestra soberanía y el este de Ucrania, agregó Zelensky en su alocución a sus tropas durante el encuentro que, según se apreciaba en el video, tuvo lugar en el interior de una nave industrial. Gracias, Flor Alicia. Son las 16 minutos de la mañana. La pregunta que quedó en el aire antes de ir al corte con nuestro foro de hoy, hashtag la realidad del agua, la pregunta quedó en lo siguiente. El lema para la celebración hoy, Día Mundial del Agua 2023, es acelerar el cambio. Una llamada a la acción para la sociedad. Sé tú el cambio. Y ha dicho Antonio Guterres, no podemos perder ni un instante. ¿Cuál es ese cambio que se nos pide a todos para este año 2023? Le pregunto entonces a nuestra invitada en esta mañana, Teresa Navarro, directora de la Cátedra del Agua y Sostenibilidad en la Universidad de Murcia. Teresa, por favor. Bueno, César, yo creo que obviamente Antonio Guterres lo que está haciendo es un llamamiento a la sociedad para que adquiramos conciencia de lo que he comenzado diciendo aquí esta mañana, esta tarde, que tenemos el problema de gestionar y necesitamos un recurso que es escaso y por lo tanto tenemos que tener una conciencia ambiental sobre cómo usamos nosotros particularmente en nuestros hogares y en nuestras empresas, en los colegios, en los hospitales, cómo usamos este recurso escaso. Está claro que las llamadas se realizan en esta ocasión a la sociedad porque anteriormente, los lemas anteriores estaban centradas en atacar o en concienciar a los gobiernos, a las administraciones en que tienen mucha tarea y que tienen mucho que hacer y mucho trabajar. Pero ahora mismo yo creo que lo que se pretende es que todos nosotros cambiemos nuestros hábitos y seamos sostenibles en el día a día. ¿Cómo? Pues de varias maneras. Primero tenemos que ser conscientes de que el recurso es vital y es escaso. Por lo tanto, tenemos que utilizarlo muy bien y no desperdiciarlo. Tenemos que ser sostenibles, tenemos que cerrar nuestros grifos cuando nos estamos cepillando los dientes, tenemos que procurar darnos duchas en lugar de darnos baños, tenemos que procurar poner lavadoras y lavavajillas a plenitud de carga y no a la mitad. ¿Por qué? Porque cada gota cuenta. Por lo tanto, tenemos que administrarla muy bien. Esto por un lado. Por otro lado, también tenemos mucho que hacer nosotros en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras empresas, como evitando al máximo la contaminación de este recurso que es escaso. ¿Cómo? Pues también intentando no contaminar ese agua que tenemos en nuestra vivienda porque luego tiene que ser tratada en las depuradoras. Así que tenemos que evitar echar aceites, por ejemplo, en el inodoro o echar aceites cuando fregamos los platos. Tenemos que evitar echar productos fármacos, productos de belleza, porque cada vez se están viendo que el tratamiento de las aguas residuales no puede acatar, no puede eliminar determinados componentes que se llaman ahora emergentes, que son una preocupación muy importante en Europa, porque las depuradoras están tratadas, están pensadas para la limpieza, para depurar las aguas de determinados residuos, pero hay otros que no son susceptibles de ser eliminados a través de la depuración. Por lo tanto, yo creo que la llamada de atención o de concienciación es que seamos sostenibles en el uso del recurso, que es escaso, tenemos que administrarlo, no tenemos que malgastarlo y además tenemos que evitar al máximo la contaminación. Cada gota cuenta, la frase que ha dicho Teresa es, creo que contundente, así ya es una definitiva. Dijo Teresa que
antes se procuraba era concienciar a los gobiernos. Estos gobiernos tomaron conciencia. Pregunto, ¿se logró ese primer objetivo antes de convocarnos a los ciudadanos anónimos de a pie? Bueno, esto es muy difícil de responder con carácter general. Obviamente tenemos que analizar cada miembro, cada estado, cada país, y dentro de cada país la localización distinta pues depende de la organización, la comunidad autónoma o la zona geográfica en la que se encuentre. Es evidente por los datos que hemos estado ofreciendo al principio que hay más de la mitad de la población que no tiene acceso al saneamiento, hay 3 millones de personas que no tienen acceso al abastecimiento, pues es evidente que no es un objetivo cumplido al 100% y en plenitud. El ODS 6, que está además muy vinculado con el 1 para acabar con la desigualdad y con el 2, hambre cero en el mundo, es evidente que el ODS 6 no está cumplido en igualdad de condiciones en todo el planeta. Precisamente las personas que integran estas cifras tan demoledoras se encuentran en zonas poco desarrolladas o en vía de desarrollo. Por lo tanto, ahí está clarísimo que esta obligación pues, no se ha cumplido. No digo que no por falta de actuación, sino porque es muy difícil de cumplir. Yeah. Si nos vamos al ámbito de los países más desarrollados, al ámbito de los países en Occidente, pues aquí el ODS 6 sí que es cierto que hay un mayor índice de cumplimiento. Todos tenemos el servicio público, además que aquí está declarado como servicio público de abastecimiento y saneamiento, pero los problemas son otros. Y es el de la asequibilidad, es decir, tenemos derecho, o tenemos, porque es un servicio público, insisto, a un abastecimiento, un saneamiento en nuestros hogares, pero sin embargo, y la última crisis lo ha demostrado, no es accesible para todos. ¿Por qué? Pues porque se pagan unas tarifas que no están al alcance de todos. Por lo tanto, en los países occidentales no se habla tanto del derecho humano al agua, por ejemplo, que intenta el DAS, que intenta, ¿verdad?, aglutinar como derecho humano el derecho a abastecimiento y saneamiento, pero sí se pone hincapié y se está trabajando mucho en intentar evitar las desigualdades y proteger a los grupos más vulnerables. Así que, César, no podemos dar una respuesta unívoca, no todo el mundo, no todo el planeta está igual. Evidentemente, aquellos que están en vías de desarrollo tienen problemas de acceso al abastecimiento y al saneamiento, y los países más desarrollados tienen problemas de la asequibilidad, es decir, el precio del servicio, que es importante, y el derecho humano al agua no significa que es un derecho gratuito en absoluto, es un derecho que requiere una tecnología y unas prestaciones muy cualificadas y que tiene un coste muy elevado. Lo que tenemos que trabajar, y se viene haciendo desde hace mucho tiempo, es en que nadie sufra el corte del suministro de abastecimiento y saneamiento por no poder pagar la factura. Muy interesante lo que plantea Teresa. No puede dar la respuesta global, pero dio pistas importantísimas para entender cómo han sido las reacciones gubernamentales en cada caso. Quiero darle la bienvenida al profesor Henry Briceño. Él es investigador del Instituto del Ambiente de la Universidad Internacional de Florida y es especialista en calidad de aguas e impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Henry, muy buenos días. Muchísimas gracias por incorporarse. Muy buenos días y gracias por la invitación. Disculpa que llegué un poco tarde. Bueno, por algo estamos en la misma ciudad. Eso suele ocurrir. No, estaba en una reunión. Muy bien. Tengo aquí una oyente dice, creo que el agua de grifo en Florida no es la mejor para consumir. Otro oyente, César Peralta, dice, yo trato de consumir agua de botellón. Lo hacía en Venezuela y lo hago en Florida. ¿Es confiable el agua de grifo en Florida? Sí, definitivamente sí es. Tenemos buena calidad de agua. De vez en cuando se presentan algunos problemas, pero eso ocurre en todas partes. El agua en general de Florida no tiene graves problemas. Se han descubierto ahora que hay ciertas concentraciones de unos compuestos que no se conocían, se llaman compuestos poluentes o contaminantes emergentes. Son una serie de compuestos como las medicinas, ¿verdad? Que la gente desecha y terminan de una u otra forma en los acuíferos, de los cuales nosotros obtenemos nuestra agua. Y esos compuestos no se limpian con el tratamiento que usualmente se le da a las aguas. Por lo general lo que se hace es clorinar las aguas y utilizar algún compuesto para que los sedimentos se depositen, y ya con eso
el agua es de buena calidad para tomar. Pero mientras más se estudia, se encuentran que hay problemas que no conocíamos. Entonces, están estos compuestos emergentes. Por cierto, la EPA está regulando ahora estos compuestos, pero han tenido que pasar una serie de años hasta que se demostró que en realidad causan problemas a la salud de los humanos para entonces regularlos. Antes no sabíamos. Ya. Hablaba el profesor Henry Briceño de FIU. Flor Alicia, nuestra productora, tiene una pregunta. Sí, la pregunta es para Teresa Navarro. Justamente quisiera preguntar, Teresa, ¿qué tecnología y conocimiento debería estar en manos de los individuos, las nuevas generaciones sobre todo, y tecnologías y conocimiento que pudieran ser aplicables de manera individual en las viviendas para enfrentar lo que esta generación le va a tocar en el futuro, como es la escasez del agua? Bueno, pues tecnología, Laura, depende, debería saber de dónde estamos hablando, dónde se encuentra para saber qué necesitaría un usuario. Bueno, fíjate, lo digo porque, por ejemplo, las casas tienen aparatos inteligentes que nos permiten encender las luces, poner la música, hay todo un volcaje hacia la vida de confort, pero ¿qué tecnología podría conseguirse o ya se está usando en otros países de forma individual en las propias casas? Bueno, yo le puedo hablar de la experiencia que yo conozco. Entendiendo que por tecnología no estamos hablando de algún aparato o alguna herramienta que los usuarios utilicen para afectar o tratar la calidad de las aguas, que entiendo que no estamos hablando por ahí. Yo le puedo decir, por ejemplo, en la región de Murcia, las tecnologías que podemos tener nosotros en nuestra ciudad, que nos vienen impuestas o suministradas por el ente que nos abastece el agua de boca de beber. Y son, por ejemplo, los contadores inteligentes. De forma que se hace hay una infraestructura muy sofisticada con nuevas tecnologías y además con la utilización de Big Data, que permite hacer un monitoreo continuo de las tuberías que están sectorizadas para reconocer de forma rápida y actual las posibles pérdidas o roturas que van a haber en las tuberías. Y además luego en el punto de suministro de las viviendas, la lectura no se hace por la tradicional de la persona que iba y veía cómo estaba el contador. Se hace a través de telemando, de forma que está digitalizada. Esto además nos permite que cuando se produzca algún incremento que no sea normal en el consumo diario, porque nos permite establecernos alertas diarias. Yo tengo fijado en mi vivienda con 4 personas un consumo máximo de 450 litros al día. Cuando por la circunstancia que sea pongo 2 veces la lavadora o 3 veces el lavavajillas, si me sube la alerta que yo me he establecido, me llega un mensaje de alerta de sobreconsumo en el que me dice: señora, tenga usted en cuenta que tiene este caudal establecido como alerta, lo ha superado, revise usted a ver si se ha dejado algún grifo abierto, a ver si tiene algún problema. Entonces esto es, por ejemplo, las tecnologías más, creo yo, interesantes que podemos utilizar los usuarios, pero claro, insisto, depende del nivel de desarrollo tecnológico de la empresa que nos presta el servicio de abastecimiento, el que nos brinde esa posibilidad. Gracias. Evidentemente, según todo lo que hemos venido hablando, hay que partir, porque la precisión que hace Teresa es pertinente, pero hay que partir de la base de si me llega o no me llega agua. Exacto. Porque claro, hay sitios... Por eso le decía que no puedo tampoco en este caso dar una solución general. Claro. Tendríamos que ver de qué zona estamos hablando, Sí. si esto tiene como aquí la consideración de servicio público, se presta por una empresa, o sea, habría que ver las circunstancias en cada caso. Estamos acercándonos al final del foro y quiero preguntarle entonces al profesor Briceño la pregunta que fue fundamental para iniciar nuestra conversación con Teresa Navarro. El lema del Día Mundial del Agua 2023 es acelerar el cambio, sé el cambio. ¿Qué lectura le da el profesor Briceño a este lema? Yo creo que una de las principales cosas que hay que hacer es cambiar nosotros. El cambio debe ser, para nosotros lograr un cambio en nuestra sociedad, primero tenemos que cambiar nosotros. Nosotros primero tenemos que entender que tenemos una problemática con el agua. Hay que entender primero que se tiene un problema para poder resolverlo. Y luego individualmente comenzar a tomar acciones en función
de mantener la calidad de nuestras aguas, la cantidad y la calidad de nuestras aguas, y también forzar a que se hagan políticas por la gente que nos gobierna para que se públicamente, o sea, los entes del Estado, sean capaces de mantener el agua potable que se suministre a todas las comunidades, en cantidad y calidad. Eso es lo que, por lo menos, pienso yo que es lo más importante del cambio. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Briceño, Henry Briceño de FIU, por haberte sumado al foro en esta mañana. Gracias a ustedes y perdono, pero hubo un problema con las comunicaciones hoy. Gracias. No, tranquilo, ya no, como dicen en España, no pasa nada. Y ya que digo España, vamos hasta Murcia para despedirnos de Teresa Navarro. Teresa ha sido muy, muy gentil y espléndida en el programa de hoy. Muchas gracias, César, ha sido un placer. Teresa Navarro desde la Universidad de Murcia. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Entre revisando las efemérides del día de hoy, es el... A ver, aquí tenía... Ya se me... Esperen un segundo que se me ha saltado. Es el... A ver, ahora ¿dónde está? Que se fue. Aquí leía. El 22 de marzo del año 2006, en España, la banda terrorista ETA anuncia un alto al fuego permanente y verificable. A propósito de esto, el gran escritor vasco, el español Fernando Aramburu, publicó esa maravillosa novela Patria, una novela extraordinaria desde todo punto de vista, donde nos pone al tanto de lo que fue el terror que se vivió con ETA en el País Vasco. Pues después de esa novela Patria, Aramburu viene y nos da un novelón años después, que es Los Vencejos, donde se ocupa de un tema de otro tenor, mucho más personal e intimista. Y ahora ha regresado con una novela que se llama Hijos de la Fábula, donde vuelve sobre el tema de ETA, pero ahora con una novela lacerante. ¿Por qué? Porque Hijos de la Fábula es la historia de dos muchachos que se meten en la ETA justo después de que ETA ha anunciado el alto al fuego permanente. Entonces están en el País Vasco francés, desamparados, pero quieren liberar la patria vasca y entonces hacen pruebas de disparo al blanco con palos de escoba, agarran una gallina y tratan a la gallina como si fuese un empresario vil y van a degollar al empresario vil, que es en realidad la gallina. Es lacerante y, claro, en algún momento Aramburu dijo, la mejor manera de tú vengarte de un adversario es con el humor, porque el humor no lo resiste nadie. Una vez que te mofas, que te burlas, no lo resiste nadie. Esta novela es feroz en contra de ETA. Tenía pendiente hacer ese comentario cuando leí esto, que el 22 de marzo del 2006, ETA pues entregó las armas. Ayer llegó a Ciudad de México John Kerry en su 7ª visita a México y según la nota de prensa nos dice Kerry ofrece un bálsamo en medio de las tensiones diplomáticas. Estados Unidos y México para siempre. Gracias por su compromiso con la democracia, con la paz y con el futuro. Kerry pues trata a López Obrador prácticamente como un gran hermano. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido recibido John Kerry en México? En la línea telefónica está la analista y periodista Ivonne Melgar, precisamente en Ciudad de México. Ivonne, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos.
Al contrario, César Miguel, muchísimas gracias a ti en este gran espacio, inspirándonos justo con esta nueva lectura del autor de Patria. Yo la viví, la disfruté y gracias por esa gran recomendación, César Miguel. La vas a disfrutar esta también. Ivonne, sin duda alguna. A ver, ¿cómo interpretas esta visita del señor John Kerry a México? Es una gotita de agua en medio de un río revuelto, César Miguel, de unas relaciones que históricamente tienen tensión, pero que hoy tienen una tensión más agravada, porque ha escalado a niveles de una desconfianza, pues recíproca, diría yo, con muchos actores interviniendo desde el lado de Estados Unidos y con un presidente cuyo liderazgo populista del presidente López Obrador le permite jugar con esta contradicción permanente entre elogiar y vegar, entre exaltar y descalificar, estas contradicciones controladas desde su propio discurso, que es una característica muy del populismo, de pretender que mi palabra es la palabra de Dios, es la palabra de todos, y en ese sentido creo que la visita de John Kerry pues sí vino a suavizar desde el lado de la Casa Blanca como un gesto de buena voluntad, pero en medio de una tensión que yo digo, César Miguel, ha vuelto a narcotizar la agenda bilateral, al grado de que el presidente López Obrador, que es un líder social, que es un líder político, que dicta la agenda política para sus seguidores desde su conferencia matutina, hizo que los diputados de su bancada la semana pasada, jueves, llevaran a tribuna las descalificaciones a los legisladores republicanos estadounidenses que estaban pidiéndole al gobierno mexicano que rinda cuentas sobre lo que pasa aquí en México con el fentanilo. Es decir, hay una esquizofrenia de ambos lados, pero aquí creo que se tiene claro en el gobierno de México que la preocupación en Estados Unidos por la falta de acción del gobierno de López Obrador se tiene clara, y eso preocupa y se trata de ocultar con señalamientos de descalificación. A ver, ¿qué puede lograr puntualmente el señor Kerry en esta visita? Absolutamente nada. Ay. Absolutamente nada. Digamos que lo que pasa mucho en los discursos de un líder político como el presidente López Obrador es que pasa de la descalificación a la exaltación. Por ejemplo, esta vez, después de muchos meses de señalar que las energías limpias son un invento neoliberal, que solamente se ponen en la agenda para poder, para pretender pues invertir externamente y quitarle soberanía a México. Fue un discurso que se hizo mucho en todo lo que fue la reforma en materia energética, que no cuajó como quería el presidente. Hoy se invita o se recibe como un gran huésped a Kerry, sabiendo que es, digamos, el emisario de toda la promoción de las medidas contra el cambio climático, ¿no? Entonces, hay algunas palabras, hay algunos comunicados de la Embajada de Estados Unidos diciendo que habrá colaboración, que se tiene, pero que se busca que sea mayor, pero en términos concretos, lo que es reconducir la agenda bilateral para enfrentar al crimen organizado y las bandas de drogas, eso está paralizado, César Miguel, y yo creo que ahí hay un peligro para ambas naciones. De un lado se preocupa el consumo de fentanilo, pero aquí también la intervención del narco en las elecciones. Los diagnósticos políticos hablan de ese gran riesgo. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad más que el de endulzar un momento difícil. Interesantísimo tu análisis, de verdad, y el uso de ese calificativo, o mejor dicho, de ese verbo narcotizar, en el caso mexicano, pues pesa una tonelada. Ivonne, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Al contrario, César Miguel, un placer estar en el espacio que tú conduces. Gracias. Ivonne Melgar, analista política, es periodista
y tiene una columna permanente en el diario El Excelsior. Nos habló desde Ciudad de México. El reloj indica 10:33 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados de mucha experiencia y con conocimiento del sistema, como las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration, quienes tienen más de 55 años de experiencia combinada, con una amplia trayectoria en toda el área de inmigración. Se especializan en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión y naturalización. Anota este teléfono, por favor, 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Llámalas y, si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. 10:34 de la mañana. Puse un tweet luego del ponche final del juego. A ver si lo tengo aquí a mano. No me gusta citarme, pero aquí está. El ponche de Ohtani a Trout para el último out que coronó a Japón en el Clásico será recordado por los siglos de los siglos que viva el béisbol. Yo no sé si usted comparte mi impresión. No. Magnífico tuit, César Miguel, un gusto saludarte, saludar a Floralicia y a todo el grupo. Aquí está don Fernando Arriaza, ya este programa es César Miguel y don Fernando Arriaza. Me tienes que poner los créditos. Sí, señor. Y yo honrado y encantado. No, magnífico tuit porque define lo que fue el evento y sí, va a ser una imagen recordada. Ni el mejor guionista de Hollywood hubiera podido escribir algo para que el desenlace, que el juego derivara en ese turno final entre las dos principales figuras de cada equipo, de cada país, y dos figuras sobresalientes como Ohtani y Trout, ¿no? Amigos, comparten el mismo equipo. Compañeros de los angelinos, sí. Además, el ponche fue impresionante porque le lanza dos por encima de 100 millas. Sí. Una de 100 millas y 101 millas. Sí. Una por el centro, que fue un reto de verdad arriesgosísimo, ¿no? Voy por ti, le dijo. Sí, y después viene y lo poncha con un cambio. Sí. Apenas 87. Dios mío, es una cosa... no sé, creo que estaba jugándola fuerte. Sí, absolutamente excepcional. Además, este hombre, Shohei Ohtani, había bateado, había dado un infield hit. El sprint de ese infield hit de correr de zona primera, ese desgaste que tuvo, tomar turno, ir y venir al bullpen, porque calentó varias veces, para luego retornar al bullpen. Sí. Todo el desgaste que tuvo ese señor, ese atleta sobresaliente, mental y físico, es absolutamente impresionante que luego llegue en el noveno inning y lo despache 1-2-3 y que en el turno final le lance esas rectas de 100 millas a Mike Trout y lo ponche con ese garabato de cambio que fue diabólico y que no había manera de darle. Además, en 3-2 y con las circunstancias del juego, Trout representaba el empate, el juego 3-2, era la última esperanza y vaya gran esperanza de los Estados Unidos para empatar el juego en el desenlace del Clásico Mundial. O sea, fue algo absolutamente... Sí, es que, visto ya en perspectiva, no había mejor opción para Estados Unidos que Trout estuviese en ese momento allí, ¿no? Exactamente, y el gesto de Trout cuando lo poncha, que no es muy expresivo, va a quedar grabado y registrado también, así como el instante supremo de ese turno para configurar al nuevo campeón del Clásico Mundial. Ohtani, con toda su juventud, es el líder evidente. No solo del equipo de Japón, es el líder en este momento del béisbol por todo lo que él representa. Sí. Y en el clubhouse, antes de salir al juego, él le dijo a sus compañeros, dejemos de admirarlos. Los hemos admirado toda la vida, pero no los vamos a admirar hoy. Tenemos que ganarles. Y creo que fue un consejo muy valioso, ¿no? El mensaje correcto, el mensaje adecuado de un líder para sus compañeros. Vamos de tú a tú con ellos y para ganarles tenemos que
sí, el respeto de por medio, sí, pero la admiración dejémosla de lado. No, un mensaje además enaltecedor, ¿no? Muy mucha hidalguía, sí. De gran hidalguía y del estilo y forma de ser japonés, ¿no? Sí. Ahora, terminó la quinta edición del Clásico y para todos hay un balance muy, muy positivo. Yo manejo acá, Floralice y yo manejamos un portal de noticias en Estados Unidos que es Semafor, que te da referencias de todo el acontecer político en Estados Unidos y en el mundo, y nunca se ocupan de deportes, pero dicen, el béisbol quedó establecido a nivel mundial. ¿Qué balance haces, Fernando, tú que has cubierto las cinco emisiones del Clásico? ¿Qué balance haces de este último? Absolutamente positivo. El posicionamiento del Clásico en esta quinta edición es absoluto. Es un golpe sobre la mesa. Es un mensaje a los dueños de equipos de grandes ligas, a los jerarcas de MLB, que necesitan del Clásico, que es un vehículo definitivamente valioso, extraordinario para globalizar al deporte, para llegar a otros puntos donde no ha llegado. Probablemente el juego de ayer es el más visto, ya sabremos con detalles y con números, en la historia del béisbol. No debe haber un juego más visto que el de ayer. Y tenemos algunas referencias. El jonrón de Bryce Harper el año pasado para poner a Filadelfia en la Serie Mundial fue visto por 2.2 millones de personas, que es una cifra extraordinaria. El jonrón que todavía nos duele de Trey Turner contra Venezuela, el Grand Slam, a pocas horas de haberlo conectado, ya había sido visto por 5.5 millones de personas. Más del doble respecto al de Harper en una vitrina como la postemporada de las Grandes Ligas. El contexto del Clásico definitivamente propulsa a la disciplina, al béisbol, y lo globaliza. Y no hay que tener 4 dedos de frente para confirmar quienes se encargan de manejar al béisbol en Grandes Ligas que necesitan. Muy bien. Y que si bien hay riesgos, porque se lesionó Edwin Díaz, porque se lesionó José tienes Altuve, por ejemplo. Puede pasar, pero se pueden lesionar machucándose un dedo en la puerta de su carro o en el sprint training. Entonces, no poner más restricciones, dejar que vayan los mejores. Porque sí, Estados Unidos pierde ayer, pero Estados Unidos no tenía Jacob deGrom, no tenía Justin Verlander, no tenía Max Scherzer, no tenía Zach Wheeler, no tenía Garrett Cole, no tenía Corbin Burns, no tenía Clayton Kershaw. Lo mejor del picheo de Estados Unidos estaba lejos de estar ayer en el evento. Los dos lanzadores que tuvieron ayer, Merrill Kelly y Cal Freeland, no son ni siquiera el número 1 de las rotaciones de sus equipos en las Grandes Ligas. Dejen ir a los mejores y este evento termina de despegar de una manera inimaginable, cuantitativa y cualitativamente. Fernando, te quiero agradecer de verdad toda la maravillosa compañía que nos has dado en estas mañanas del Clásico Mundial de Béisbol. Ha sido un gusto inmenso tenerte por acá. No, por favor, el gusto es mío y siempre a la orden. Vendrán más eventos por aquí y aquí estamos. Sí, siempre señor. Un gusto. Te puedes quedar ya de una vez en el estudio. Sí. Ya le digo a Daniel que entre ya. Muy bien, don Fernando Arriaza, gracias. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. El gran Bebo Valdés. A ver, se llamaba Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro. Nació el 9 de octubre en Quibicán, Cuba, 9 de octubre de 1918, y falleció tal día como hoy, el 22 de marzo en el año 2013, a la edad de 94 años. Uno de los grandes de la música cubana, y lo que estamos escuchando al fondo es el manicero de Moisés Simons. Es Bebo al piano y el contrabajista es el español Javier Colina, y eso es en vivo en el Village Vanguard. Ahí ya era un nonagenario, ¿eh? Ahí ya era nonagenario. Muy bien, son las 10:46 de la mañana y ahora me da mucho gusto recibir en el estudio a Luis Moros. Luis Moros viene y nos presenta
un libro sobre el poder de la persuasión. Luis Moros reside en Washington, D.C., donde diseñó un programa para la gestión del conocimiento vivencial de cientos de estudiantes en todo el mundo, revelando el poder que tiene la comunicación efectiva y el título universitario para ejecutar grandes estrategias laborales, dirigido básicamente a la generación Z, que creo que es tu generación, ¿no es así, Luis? Sí, tengo solo 20 años. Él mismo lo dice solo. Sácate el micrófono un poquito. Tú le pones, el solo tienes solo 20 años. Yo le añado el solo. Exacto. Muy bien. ¿De qué es tu libro, El poder de la persuasión? Es romper sistemas de crianza. Es simplemente hablar sobre cómo la iglesia, el poder, la política, la moda, las redes sociales influyen tanto en la manera de comunicarnos como en la manera de actuar también. Yo creo que mi generación, pues una de las cosas en la cual podemos tener un poco de déficit es en la manera en que nos comunicamos, porque puede que no nos sintamos del todo confiados o puede que nos sintamos intimidados por otras generaciones. Entonces, Imprescindible habla sobre no tanto dar el 100%, pero buscar ese 1% que es como tu ADN que te hace pues único a la manera de comunicar. Ese es el título, Imprescindible. Me pasó a advertirlo. Tú vienes de Lechería, Estado Anzoátegui, sí, ¿verdad? ¿Cuándo saliste de allí? Hace 6 años, en el 2016. 2016. ¿Y tu formación de dónde es? De aquí, bueno, cursé mi primaria en Lechería, pero mi secundaria, o el liceo como le llamamos en Venezuela, fue aquí, en Estados Unidos, en Miami. ¿Dónde? En Miami, en Hialeah. Y esa formación tuya, porque tienes solo 20 años, como acabas de decir. Ya se quedó pegado. Pero yo te podría decir que hablas como si tuvieras 40. Sí. Es como una especie de alma vieja, por ahí dicen, ¿no? Pero yo creo que antes de educarnos, yo creo que es importante ir a la universidad de la vida, ¿no? Saber palpar las cosas que nos enfrenta la vida y ahí encontramos la mayor inspiración posible. Yo cuando llegué aquí, pues me tuve que enfrentar con diferentes obstáculos. Uno de ellos era la falta del idioma, porque no sabía hablar inglés. Y al cabo del año terminé siendo homeless o falta de hogar por 1 año y medio, mudándome a más de 8 sitios diferentes porque mi madre y yo nos vinimos solos y no teníamos dónde dormir. Entonces, ver esa etapa tan intensa y oscura de mi vida, pues me permitió ver que lo más importante de la vida no es lo que podemos tocar, sino en realidad lo que podemos sentir. Y la comunicación es una manera de sentir también. ¿Y qué edad tiene tu mamá? 45. Es una muchachita también. Es una niña. Déjame hacerle una pregunta. Sí. Tú hablas del storytelling y el storytelling es la narrativa que nosotros usamos para nosotros mismos y para la forma en cómo interpretamos el mundo. ¿Dónde está ese poder del storytelling que tú cuentas aquí, ese poder de persuasión? Bueno, en el libro yo hablo de story selling, que es distinto. Es de la capacidad de vender a través de tu historia. Puedes vender influencias, pues así como los influencers se venden para ganar seguidores, los políticos se venden para ganar votantes, pues al final cuando contamos nuestra historia en realidad estamos vendiendo algo. Y yo creo que el libro habla de humanizar la venta, porque cuando la gente escucha venta se aleja un poco. Entonces de eso trata el libro. Pero fíjate qué interesante, tú nos acabas de vender tu historia. Tú comenzaste con esta historia de tú, cómo llegaste, las dificultades que viviste y cómo lo enfrentaste y has salido adelante. Tú también lo hiciste, o sea, es parte de tu práctica. Es parte de mi práctica. Yo creo que lo mejor que podemos enseñar es algo que nosotros vivimos, experimentamos, y es por eso que lo he palpado. Todas esas vivencias las he palpado en un libro para que la gente pueda tener esas estrategias para poder comunicar más efectivamente, sobre todo mi generación, para que puedan obtener una educación balanceada y obtener ese éxito que desean tener. A ver, ¿qué le falta a tu generación? ¿Por qué te preocupa tu generación? Bueno, porque es con la que palpo todos los días, ¿no? Con la que puedo hablar y con la que me puedo identificar. Yo creo que lo que nos falta es más reconocimiento social, porque en realidad no se nos da espacio a los jóvenes para estar en una radio, para estar en la televisión. Yo empecé a los 19 años siendo analista político en los medios hispanos y ganarme ese reconocimiento tomó trabajo. Pero el joven en realidad no tiene esa facilidad. ¿A qué hora empezaste a hacer análisis político? A los 19. Y en la política en general empecé a los 15 años. Aquí en la Florida. Me llama mucho la atención porque, de hecho, me llama la atención que hables de tu generación. Porque una de las características generacionales es que las generaciones no hablan de ellos generacionalmente. Yo ahora es que me entero que yo soy un baby boomer.
Bueno, ahora no. Hace un rato. Hace un rato, pero nunca asumí, a los 20 años yo no era un baby boomer. Pero es que no se hablaba tanto del tema, César. Ahora se habla mucho de las generaciones, mucho. Y vemos la importancia de ellas, ¿no? Yo creo que en realidad esta generación es importante para la creatividad y la modernización de nuevas ideologías, pero también no olvidar la sabiduría de las generaciones de los baby boomers. Es una coalición de ambas generaciones. Claro, él me dice baby boomer y me dice baby y me señala. Excelente, de verdad. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Ciencias Políticas y Administración Pública. Muy bien. O sea, que aspiras a tener algún trabajo en la política. Sí, bueno, por eso resido en Washington. Yo trabajé en el Congreso de los Estados Unidos a los 18 años, escribiendo propuestas de ley sobre temas de inmigración y educación cívica, la importancia de la cívica. Una de las cosas que también me preocupa de mi generación es que más de la mitad de los jóvenes en este país no sabe cómo una propuesta de ley se convierte en ley. Y yo creo que a veces somos muy ciegos en irnos a una protesta, pero en realidad la solución no está en la protesta. Está en los medios institucionales y que a veces, o la mayoría de las veces, desconocemos. ¿Tú vas a regresar a Venezuela? Bueno, me lo han preguntado muchas veces. Yo creo que lo que ¿Y qué has respondido en todas esas veces? ¿O ha cambiado la respuesta según el momento? Yo creo que aquí mi misión es poder formar a los jóvenes que están dentro. Yo creo que ellos tienen una responsabilidad y yo tengo otra totalmente diferente. Nunca olvidaré mi país de donde vengo y una de las razones por la que sigo haciendo lo que hago es para poder formar a esos jóvenes. Creo que los jóvenes son la reestructuración democrática de mi país, pero creo que les falta algo y es formación política. Les falta un outsider, les falta una persona que ellos desconozcan, porque es por eso que se creó la desconexión y la apatía en los jóvenes. Así. Muy bien. ¿Dónde encontramos tu libro? Lo pueden encontrar en mi página web www.luismoros.com y ya está disponible en Amazon también. ¿El libro se llama? Imprescindible, el poder del storytelling. Muy bien. Bueno, estás condenado a la política, déjame decirte. Sí, totalmente. Me basta, es un diagnóstico inmediato que hago desde mi experiencia de baby boomer. En 5 minutos. Ay, No, minutos. en 5 no, en 1 minuto ya lo dije. Con una experiencia de no sé cuántos. Luis, mucho éxito, de verdad. No, gracias. Y muchísimas gracias por venir hoy al programa. Un placer estar aquí con ustedes, de verdad. Gracias. Luis Moros, 10:54 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, Boris Johnson se han presentado en el Parlamento para responder preguntas sobre el famoso Partygate. Y pues aquí dice, la evidencia que tenemos plantea serias preguntas y esta es la oportunidad para que el señor Johnson ofrezca sus respuestas, afirmó la presidenta del comité del Parlamento al abrir la sesión televisada en directo. El conservador británico juró sobre la Biblia decir toda la verdad y nada más que la verdad y comenzó asegurando que sí condujo a error a los diputados, lo hizo inintencionadamente en base a lo que honestamente sabía y creía en ese momento. En su defensa escrita, publicada a la víspera, argumentó que sus asesores le habían asegurado que no se habían infringido ninguna norma durante las múltiples reuniones de trabajo, como las calificó, celebradas en sus oficinas del número 10 de Downing Street durante los confinamientos contra el COVID-19. Y la otra noticia que te tengo es insólita. A ver. Pero además imagínate que tú estás en un avión y el capitán te dice esto. Buenas noches, señoras y señores pasajeros, les habla el comandante. Desafortunadamente, nuestro aterrizaje en Vitoria no fue posible. Lo crean o no, el avión que aterrizó un poco antes de nosotros reportó una cantidad absurda de cangrejos en la pista. Aseguró entre risas el comandante de la aeronave al momento de los hechos. Esto fue un vuelo que partió de Río de Janeiro hacia Vitoria, la capital del estado brasileño de Espíritu Santo. Dios mío. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:56 de la mañana. Con California Dreaming en la versión de Feliciano nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.